Que van entrando a la sala, las personas que se anotaron para escuchar esta conferencia el día de hoy. Vamos a dar unos segundos para que comencemos este encuentro de hoy. Bien, buenas tardes ya a todas las personas que están conectados viendo hoy para acompañarnos hoy en nuestro tercer encuentro de las conferencias FCU, un ciclo que hemos creado para hacer un espacio de divulgación y abordar temas monográficos de contenido diverso. Y hoy tendremos una conferencia titulada Venezuela y la pandemia de influenza, muertes masivas entre 1918 y 1919, que será dictada por el historiador profesor Rogelio Altés, a quien le doy la bienvenida en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana. Les recuerdo que la dinámica es la siguiente. Rogelio va a dar su conferencia y luego al final abriremos un espacio de tiempo para que atienda algunas de sus preguntas y comentarios que pueden ir haciendo a través del chat de preguntas y respuestas que tenemos aquí debajo de la pantalla, y estaremos atentos a todos sus comentarios también por el chat. Bienvenidos. Y tenemos aquí al presidente ejecutivo de la Fundación para la Cultura Urbana, Elías Pino Iturrieta, quien va a presentar a nuestro conferencista del día de hoy. Elías, buenas tardes. Buenas tardes, Yanida. Muchas gracias por estar presente y por darme este paso. Buenas tardes, estimados amigos que se han conectado a esta conferencia. Voy a tener el privilegio de presentar muy brevemente a Rogelio Altés. Lo contactamos hace un mes, 2 meses, para que hiciera este tema, para que trabajara con nosotros el asunto de la epidemia 1918-1919, que es muy importante y que seguramente puede producir fructíferas analogías. Rogelio Altés tiene 2 profesiones, es historiador y es antropólogo, y en las 2 profesiones ha destacado. Rogelio se formó primero en la Universidad Central de Venezuela, luego también estuvo en la Universidad Católica Andrés Bello y por último en el Departamento de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Es doctor de Sevilla, por lo tanto, doctor con honores, como fue magíster con honores en Historia de la Universidad Católica y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. En estos momentos se encuentra en Sevilla, trabajando en el Departamento de Historia de América como investigador en la Universidad de Sevilla. Rogelio Altés se ha dedicado desde hace muchos años al estudio de los desastres en la historia de Venezuela. Ha trabajado también los desastres en general en historia en América, pero con particular atención al caso venezolano. Como resultado de esa inquietud, Rogelio tiene libros muy interesantes, aportes muy plausibles y dignos de atención, así como, por ejemplo, una historia de la vulnerabilidad en Venezuela en los siglos XVI y XIX. Luego otro trabajo muy importante sobre un tema muy manido que él llegó a colocar en su exacta dimensión y en su peculiaridad: el desastre de 1812 en Venezuela, el famoso terremoto que provocó tantas situaciones durante la independencia. Y luego sismos, vulnerabilidades y una patria no tan boba. El conjunto de su producción y algún libro en especial fue considerado por la Academia Nacional de la Historia para el galardón del Premio Nacional de Historia 2011 y se lo ganó. Estas son algunas de las contribuciones de Rogelio. Para la Fundación para la Cultura Urbana es bien importante tenerlo en este ciclo de conferencias y no quiero cansarlos con mi intervención, simplemente dejo con ustedes a un profesional serio y solvente que seguramente nos ofrecerá conocimientos nuevos y muy útiles sobre la pandemia que nos afectó entre 1918 y 1919. Tiene la palabra el doctor Rogelio Altés.
Bueno, muchísimas gracias, Elías. Para mí un gusto enorme estar exponiendo en el contexto de la Fundación para la Cultura Urbana y sin duda me siento muy honrado por tu presentación, que además de la admiración que te profeso sinceramente, me enorgullece que seas mi amigo y que hayas sido quien me presente en la tarde allí, noche aquí. Eh, Voy a compartir pantalla de una vez para poder comenzar. Vamos a ver. Y desde luego entrar en contexto al respecto. Llama la atención en primer lugar que un hecho tan contundente como vamos a ver, como fue la llegada de la pandemia de influenza a Venezuela entre 1918 y 1919, cuente con muy poca atención en la historiografía venezolana y sin duda también, peor aún, en la memoria en general. No obstante, para poder comprender no solamente el impacto, sino los efectos, pero también ciertas causalidades vinculadas a esos efectos en el caso de la sociedad de Venezuela, conviene repasar esto con detalle, así como comprender esto desde un enfoque más allá de lo que representa específicamente el caso para Venezuela. Para eso entonces debemos comenzar con algunas precisiones analíticas al respecto, ¿no? Hechos como estos que impactan y que sobre todo identificamos fundamentalmente con una gran cantidad de muertes, con muertes masivas, lo veremos más adelante también, necesitan inevitablemente de enfoques históricos para poder comprenderlo, porque se trata de problemas que se desplazan en el tiempo, no solo suceden en un momento no es un segundo, un momento puede ser años, y en ese sentido esto necesita un enfoque histórico que además lo comprenda como proceso social. De allí que en el caso fundamental de las epidemias y las pandemias debemos desprendernos de los enfoques médicos biológicos, que además de que son excluyentes, por lo general no toman en cuenta esto como aspectos causales, ¿no? Hay que ir más allá del virus para poder entender el problema epidémico en general. Y esto además también cuando tiene un largo alcance demográfico, ¿sí? Como lo veremos, necesita ser entendido como proceso histórico y social. Partimos del hecho de que la humanidad como especie ha producido desde su irrupción ciertas homeostasis que podemos llamar como saludables, es decir, equilibrios que se suceden entre nuestra especie como sociedad y donde se asienta, es decir, otras especies, el ambiente, los fenómenos, etc. Estos equilibrios guardaron una situación estable durante milenios hasta que precisamente grandes procesos históricos importantes, sobre todo expansiones sociales e imperiales, grandes rutas comerciales, atentan contra ese equilibrio y los rompen, ¿no? Entendemos esto también a través de los procesos de grandes organizaciones como sociedades, civilizaciones, culturas, imperios, que han convivido, resguardado estos equilibrios durante muchas generaciones, pero que precisamente por la propia condición humana de intercambio se rompen, ¿no? Estas rupturas de equilibrios tenemos que entenderlas, insisto, no por la potencia que puedan tener virus y bacterias, sino precisamente por los procesos a través de los cuales se rompen. Nosotros cohabitamos, convivimos con microorganismos, ¿no? Como los que viven de nosotros y viven con nosotros, pero que no caminan por sí mismos, sino que caminan con nosotros, ¿no? De allí que somos el vehículo fundamental de estos microparásitos y tienen que entenderse también a través de esas formas históricas de intercambio que las sociedades y las culturas han desplegado a través del tiempo y del espacio para poder entender
esos grandes alcances que llamamos pandemias, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos grandes padecimientos, ¿sí? Los vamos a entender también cuando irrumpen en ciertos contextos que no solo no están capacitados para poder defenderse exitosamente ante los virus, sino que además ya de por sí son vulnerables y finalmente vulnerados, y cuando esto sucede se producen grandes desastres al respecto, ¿no? Los desastres en general, que me parece importante precisarlo también, son el resultado de procesos históricos y sociales, no son naturales, es decir, la potencia de ciertos aspectos de la naturaleza no es la causa del desastre, lo es el contexto vulnerable con el que se cruza, ya sea con un huracán, ya sea con una bacteria. De manera que son las sociedades las que producen esas relaciones con la naturaleza y la convierten en una amenaza. De allí que la potencialidad destructora o de la capacidad de generar adversidades en la naturaleza, que puede ser a partir de un virus o de un terremoto, es el resultado de una relación con contextos vulnerables que son histórica y socialmente producidos, ¿no? En ese caso, atendemos acá un desequilibrio biótico que tuvo resultados catastróficos y nos referimos a la pandemia de influenza de 1918-19, que en realidad deberíamos extenderla inclusive tanto un año antes como un año después. Algunos países todavía en 1920 la estaban padeciendo y sabemos que el punto de origen fundamental parece haber sido los cuarteles norteamericanos, que ya detectan brotes en 1917. Sabemos también que el punto de inflexión fundamental para que esto haya alcanzado los rincones del planeta que alcanzó fue precisamente la Primera Guerra Mundial, cuando estos contingentes norteamericanos llegan a las batallas y encuentran en las trincheras el mejor ambiente para que el virus no solamente se reproduzca, sino mute y pueda repartirse a todas partes. El retorno de los contingentes que estaban en la guerra, especialmente hablamos de una Europa colonial, permitió que en buena medida esos países que aportaron soldados para la guerra, colonias de Europa, recibieran el retorno con el virus tanto en África, el surasiático, como Oceanía. Hay que comprender también el contexto histórico de esa propagación, que tiene como vehículos fundamentales a los puertos y los ferrocarriles. Vemos acá unas imágenes en el caso de la prensa de Bogotá, que sí fue capaz de poner en primera plana la gente muerta en la calle o en sus casas. Decíamos entonces que este desequilibrio biótico catastrófico ¿sí? Se ha identificado en tres grandes oleadas. Una de marzo a abril del 18, que es cuando alcanza Europa precisamente en la guerra, Asia y el norte de África. Luego en julio llega hasta Australia y a partir de octubre entra en México y el resto de América Latina. Hay discusión sobre el alcance del número de muertos que oscila entre 40 millones y 100 millones de personas. Desde luego, esta diferencia es importante de tomar en cuenta como un problema. Es decir, no podemos hablar de una diferencia de 50 o 60 millones porque estamos hablando de personas y no de sacos de papas o de piedras, ¿no? Esto también implica el hecho de que este tipo de eventos necesita ser estudiado con precisión, especialmente para tomar en cuenta la cantidad de muertos, y eso lo vamos a ver aquí. En el caso de la influenza, y esto es muy importante, en los primeros 6 meses se estima que pudo matar hasta 25 millones de personas en todo el mundo. Finalmente, la discusión calcula entre un 3 y un 6% de la población mundial fallecida por el contagio. Esta es una gráfica que van a conseguir en todas partes, está en internet. Lo importante aquí es comprender que este gran pico que vemos acá tiene lugar en estos meses de octubre, noviembre y diciembre de 1918, que en el caso del hemisferio norte coincide con el invierno también, lo que favoreció sobre todo el desarrollo de las enfermedades. ¿Qué pasa en Venezuela para esa época? En primer lugar, no tenemos un censo, pero sí hay algunas investigaciones que estiman
una población alrededor de los 2,5 millones de habitantes entre los años 16 y 1920. Es una época terrible para la sociedad, donde una tasa de mortalidad muy alta, la mayor del siglo XX, se vive en esa época, un escasísimo crecimiento, el segundo menor del siglo XX, y tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que la última estadística antes de 1918 indicaba que el 36% del total nacional de muertes era causado por enfermedades digestivas, es decir, sobre todo bacterias y alimentos y agua contaminadas, ¿no? Fiebres, tuberculosis, pulmonías e incluso tétanos. El 48% de todas las muertes lo causaban enfermedades, es decir, casi la mitad de las muertes en la sociedad venezolana para la época eran producidas por enfermedades mal diagnosticadas o incluso desconocidas. Estamos hablando de una sociedad que en su mayoría vivía en condiciones precarias, sin acceso al agua, sin energía eléctrica y sobre todo con condiciones materiales de vida paupérrimas. Esta Venezuela entonces, hacia 1918, además ya tenía encima otras enfermedades que habían sido endémicas o bien epidémicas, ¿no? El caso de la peste, que tuvo un brote importante en 1908, contó con una erradicación lenta e incluso alcanzó brotes hasta 1919. El problema del paludismo o la tuberculosis, que producían miles de muertes por año, también fue un problema muy difícil por mucho tiempo. Lo mismo que incluso brotes de viruela y otro tipo de enfermedades, e incluso un periodo niño muy intenso con grandes sequías que produjeron hambrunas y muchas muertes. Y en este contexto finalmente es cuando irrumpe la gripe en Venezuela. De allí que podemos hacer también un paneo al respecto, presentando detalles como en otras partes, a comienzos de octubre aparecen las primeras víctimas en Caracas, ¿no? Algunas de estas fueron diagnosticadas como enfermedades conocidas, inclusive, y actúa muy rápido, eso es importante, el gobierno del momento, que en ese año había creado la Dirección de Sanidad Nacional. Y por eso también se crea en el mismo mes de octubre, ya quizás a sabiendas de lo que estaba pasando en el resto del mundo, la Junta de Socorro, ¿no? Esta Junta de Socorro la vamos a ver en detalle. Va a actuar también muy rápidamente, se asigna un presupuesto, se crean comisiones y en este contexto ya de inmediato en ese mes, solo en el Distrito Federal hubo hasta 583 fallecidos. Esta es la fotografía de la Junta de Socorros que tomamos de los periódicos, presidida por el arzobispo de Caracas y rodeado de un montón de notables, ¿no? Banqueros, inversores, etcétera, pero fundamentalmente por los dos médicos más destacados del momento, Rasetti y Rísquez, que en realidad son los que se encargan finalmente de las medidas a tomar. Bien, la gripe entonces tuvo un efecto catastrófico, causó muchas muertes, ya lo veremos, y debemos decir que el trato a los cadáveres fue no solamente desigual, sino igualmente catastrófico, ¿no? La mayoría de los fallecidos en Caracas, que fueron muchos, van a dar al Cementerio General del Sur, ¿no? En relación con la capacidad que pudiesen tener para conseguir un enterramiento. Muchos de ellos fueron destinados al sector Sexto I Sur, que hoy se le conoce como la peste vieja, pero que fue originalmente llamado la peste, ¿no? Aquí hay una cita conocida de Pocaterra, ¿no? La leo rápidamente. Cuando ocurre una defunción en uno de estos lugares y se solicita auxilio, parte inmediatamente un automóvil con la urna respectiva que se fabrica en la carpintería de la esquina de La Palma y que se envía del mismo modo que el carro mortuorio especial. Para que tengan una idea, este es un plano actual del cementerio. Esa flecha indica la entrada para que se ubiquen, ¿no? Esa peste vieja estaba allí y en realidad el toponímico se lo roba posteriormente la peste, ¿no? Lo vemos acá ampliado y podemos ver la peste vieja, ahí es donde estaban los muertos de la gripe, y la peste, que está más arriba, donde sabemos están los muertos de Caracazo. Entonces, en este contexto además hay que tomar en cuenta que Venezuela está en medio de una férrea dictadura, ¿no?
que controla las noticias. Es cierto que hubo mucha información, realmente se consigue, pero sin duda de la mano, desde luego, de destacar la actuación oficial, algo que conocemos bastante, ¿no? La Junta de Socorro, sin embargo, publicó información de gran utilidad que hoy nos sirve a nosotros para poder comprender con detalle el contexto. Sin embargo, la gripe mal llamada española en Venezuela termina por decreto. Aquí tienen una infraestructura de la Dirección de Sanidad Nacional. Estos son vehículos con los que se hacían campañas en el interior de saneamiento. Bien, algunas de las noticias, por ejemplo, la restricción a las visitas al cementerio, ¿sí? Por el temor a la contaminación, propaganda que sale de la mano de la Junta para atender sobre el problema del contagio, que no se barra en seco, que se moje la calle cuando se barra, y finalmente el fin de la epidemia, que resulta por decreto presidencial, precisamente pensando en el caso de Caracas. O sea, la epidemia termina el 31 de diciembre de 1918, cuando realmente no termina, ¿no? Esta es una de las peores decisiones que se tomaron en el momento. La investigación al respecto nos condujo a preguntarnos precisamente por el número de muertos, ¿no? Esas grandes oscilaciones, no solamente a nivel mundial, en el caso de Venezuela también han quedado en la incógnita. Alcanzamos a revisar fuentes documentales, hemerográficas, pero sobre todo el informe de la Junta de Socorros, los boletines que publicó la Dirección de Sanidad Nacional, pero que lamentablemente empiezan en enero del 19, o sea, nos perdemos el año 18, y luego el director de Sanidad Nacional publica un trabajo importante en 1924 que también aporta muchos datos. Además de lo que revisamos, por suerte, en los libros de registro del Cementerio General del Sur. Algunas de las imágenes de las fuentes revisadas que también conducen a una lectura dedicada del asunto y delicada también, porque en buena medida los datos muchas veces son contradictorios e incluso las sumas de las cifras que se presentan en gran cantidad de veces están erradas, sobre todo porque eran cálculos que se hacían a mano, ¿no? Bien, la investigación también nos permitió precisar la distribución temporal de las cifras y compararlas con otras enfermedades para poder ver el comportamiento en ese momento de tanto de la pandemia como de las enfermedades que también, como decíamos, causaban miles de muertes al respecto. Poner esto en contexto, además, con esas fuentes nos permitió precisar que efectivamente el diagnóstico muchas veces aparecía como influenza, como gripe o como dengue, y por suerte aparentemente no fue confundida, como pasó en otros países, con otras enfermedades respiratorias. De allí que dentro de los resultados nos permite precisar, por ejemplo, en primer lugar, ese primer trimestre, cuando entra el contagio a Venezuela, tenemos un comportamiento por estado de una gran cantidad de muertes, es decir, en esos primeros 3 meses alcanzan a morirse más de 17.000 personas en todo el país. Sin embargo, como se ve, no todos los estados fueron afectados. Cuando lo desplegamos por trimestre, precisamente podemos observar en cada uno de los estados el comportamiento, pero sobre todo totalizar, ¿no? Tenemos primero unos 6 primeros meses de gran cantidad de muertes, luego de abril en adelante, en 1919, evidentemente la curva baja, lo vamos a ver luego, pero al final el total de muertes por influenza en Venezuela, si pensamos en el total de la población que habíamos estimado, precisamente es prácticamente el 1% de la población nacional que fallece por influenza en todo el recorrido del contagio en el país. Lo vemos acá sintetizado, estas cifras por trimestre, y lo vemos en la curva al respecto, ¿no? Aquí lo tenemos para que se den cuenta, esos primeros meses, esos 6 primeros meses, hay una gran cantidad de muertes, es decir,
la mayor cantidad de muertes del total ocurre en esos 6 meses, en un impacto muy grande que luego desciende también rápidamente, ¿no? Aquí lo vemos en el caso solamente de 1919 para poder observar que esos primeros meses son los de la afección, mientras que el resto ya se ve disipado, ¿no? Dense cuenta aquí de manera notoria el impacto de esos meses en la gran cantidad de muertes y cómo luego la curva se disipa en el tiempo. También es importante comprender la distribución de las muertes por edades, ¿no? Vamos a ver que coincide precisamente, ven ustedes ahí esa concentración en el centro del gráfico, es la población joven. Sin embargo, llama muchísimo la atención que el mayor impacto está en los niños entre 0 y 5 años, ¿no? Vemos, como decíamos aquí, esto coincide con el resto del mundo, ¿sí? Estamos hablando de que la característica de aquella pandemia fue impactar sobre la población joven entre 20 y 40 años, pero sin embargo, en el caso de Venezuela queda muy claro, si aquí lo vemos desplegado por trimestre, queda muy claro, sí, aquí la concentración en la edad de jóvenes, pero llama poderosamente la atención que la mayor cantidad de muertos es de niños, ¿no? Esto sin duda nos permite comprender un problema de nutrición, de malnutrición, ¿no? Ya en edades muy tempranas. Y la distribución por sexo nos da un resultado muy cercano, pero también coincidente con cifras en el mundo, especialmente en Latinoamérica, en donde hay una pequeña mayoría de fallecidos, de fallecidas femeninas, ¿no? Es decir, las mujeres se vieron un poquito más afectadas que los hombres en ese contexto. Vemos también acá la relación de las muertes por la influenza con las otras muertes que decíamos que causaban miles para el momento, ¿no? La fiebre tifoidea, paludismo, disentería, tuberculosis. Y si lo vemos precisamente en este despliegue de 1919, vemos allí en la primera barra es la muerte por influenza, pero el resto del comportamiento es normal. Es decir, primero nos permite inferir que aparentemente no debe haber habido confusión en el diagnóstico, como ocurrió en otros países, pero también nos permite ver que el comportamiento de estas enfermedades es regular, ¿no? Y que impactaba sostenidamente durante todo el año o durante todo el tiempo a la sociedad venezolana. Vemos acá la distribución por trimestre, esa gran curva, ¿sí? Es la afectación del primer trimestre en los estados de Venezuela, que vamos a revisar ahora con cuidado en estas condiciones geográficas que decíamos y las condiciones sobre todo de medios y vehículos de comunicación. Si alcanzan a ver, que también es muy poco, estas rayitas que están acá son los ferrocarriles de la época. Ferrocarriles que sabemos que nunca llegaron a ser un sistema en Venezuela, pero que por lo menos este lado centro-norte sí estuvo conectado, bastante conectado, y por otro lado sirvieron de vehículos para acceso a los puertos para la extracción de los productos que se comerciaban. También hay que destacar los puertos del momento, ¿no? Los puertos más importantes, Maracaibo, La Vela, Tucacas, Puerto Cabello, La Guaira, Huanta y Cumaná, que son precisamente, como lo veremos, la puerta de entrada del virus. Aquí vemos la distribución de ese primer trimestre por estado, para que vean que los que tienen mayor cantidad de muertos tenían puertos o ferrocarriles, ¿no? Esta constante nos permite apreciar que ese vehículo fundamental de comunicación y de transporte en el momento realmente es decisivo para la propagación. Vemos acá en este cuadro, en este mapa, el avance por tiempo, ¿no? Primero, estos son los estados impactados en octubre. Por aquí entra el contagio, ¿no? Todos ellos, salvo en el caso de Bolívar, que solamente va a tener este impacto y ya luego no va a acusar afección, se nota claramente por dónde entra, ¿no? Luego
En noviembre, estos son los estados que reportan muertes. En diciembre, ¿sí? En enero, ya más alejados, ¿no? Los que tienen más dificultades para llegar, y los de menor contacto acusan las primeras muertes en febrero de 1919. Así pues podemos entender que el vehículo fundamental de entrada fueron los puertos, y el mecanismo de propagación fundamentalmente tuvo que ver con los ferrocarriles y el contacto terrestre. Lo vemos ahora por estados y por trimestre al desplazamiento en el tiempo, pero lo vamos a ver también ahora en esa afección, es decir, pensamos en los puertos, pensamos en los ferrocarriles, y nos damos cuenta ahora que los estados que presentaron mayor cantidad de número de muertos son precisamente aquellos que tienen estas condiciones, y son los que fueron la puerta de entrada. Todos estos estados, salvo Aragua, acusaron muertes desde octubre de 1918, ¿no? Bien, entendemos que fue precisamente un desastre de muertes masivas, ¿no? Estamos planteando esta propuesta metodológica de investigación desde que empecé a trabajar con el número de muertos en el desastre de Vargas, y luego lo he venido desarrollando de la mano también de estudiantes y de una tesista en particular, Diana Osuna, que está trabajando ahora con el caso de Caracazo. Y la propuesta es la siguiente, o sea, hablamos de un desastre de muertes masivas cuando se cruzan estas cuatro variables al respecto: un espacio geográfico determinado, en este caso el país entero, una población específica, la población nacional, muertes asociadas con un mismo evento, ¿sí? En este caso es la pandemia de influenza, y una alta densidad de fallecidos, que si bien puede ser también una decisión cualitativa o subjetiva, desde luego que cuando hablamos del 1% de la población, sin duda estamos hablando de la población nacional, estamos hablando de muertes masivas, ¿no? Ese es el caso que creemos para la influenza del 18-19 en Venezuela. Entonces, debemos entender que las condiciones materiales de una sociedad son decisivas para la propagación, pero también para la afección. Es decir, el alcance territorial de la epidemia es directamente proporcional a la forma de propagación y a la forma de contacto que tiene la sociedad, pero también, si lo vemos en código de distribución social, sin duda que la condición vulnerable de la sociedad venezolana para el momento, malnutrida, empobrecida, en una condición material paupérrima, es decisiva para ese impacto tan rotundo que tuvo a nivel nacional. También hay que entender que, como sucede en cualquier otro de los desastres, las grandes pérdidas que observamos están sin duda determinadas por esas condiciones que decíamos. No es en realidad la letalidad del virus o de una bacteria es la causa de todo esto, sino precisamente la condición de la población donde ocurre el contagio, a donde llega el virus, ¿no? Incluso el hecho de que sea un microorganismo nuevo para el cual una sociedad no tenga defensas, tampoco necesariamente es la razón. Hay un proceso histórico que es el que traslada inclusive a ese microorganismo hasta ese lugar, porque debemos estar claros que los virus, las bacterias, incluso los ectoparásitos, ¿no? Como las pulgas o las garrapatas, o los endoparásitos, no se mueven por sí solos y necesitan de un vehículo que en este caso fundamentalmente son los seres humanos, ¿no? Para ir cerrando entonces, el virus sin duda impactó en una Venezuela estructuralmente empobrecida, mal alimentada y sin duda una población inmunológicamente deprimida, ¿no? Su alta mortalidad, sin embargo, también haya correspondencia con otros países, incluso en el caso de la región latinoamericana. Por lo tanto, podemos pensar que efectivamente la condición del virus también es fundamental, juega un papel decisivo en este alcance de mortalidad, ¿no? No obstante, para Venezuela llama muchísimo la atención
esta alta mortalidad infantil, ¿no? Que creo refleja contundentemente las condiciones de la sociedad para el momento, ¿no? También hay correspondencia con el caso de la población joven, como le dijimos, ¿no? Y se observa esta mayor mortalidad en un periodo muy breve, ¿no? De 3 meses, lo cual también coincide con el hecho de que al no haber ningún tipo de control, el virus entra, impacta, estalla, ¿no? Y a la vuelta de 6 meses produce prácticamente la totalidad de los muertos y luego se disipa dentro de la propia población. Por otro lado, observamos que otras enfermedades que son altamente mortales en la época no alteran su comportamiento, ¿no? Continúan su paso produciendo una gran cantidad de muertes al respecto y parece, ¿no? Incluso habría que revisar con más precisión, que por suerte no son confundidos los diagnósticos y podemos separar a la influenza, gripe, dengue, como fue diagnosticada, de otras enfermedades territoriales, ¿no? Queda claro que la propagación por el territorio está siendo favorecida por las vías de comunicación y los medios de transporte de la época, ¿no? Ahí descubrimos también que los vehículos que son capaces de trasladar al microorganismo también van de la mano de condiciones históricas, ¿no? Puertos y ferrocarriles en ese caso son los que identificamos al respecto. Y nos queda claro que ese 1% de fallecidos de la población venezolana, por este caso en particular, nos identifica como muertes masivas. Las otras enfermedades, sin dudas propias de las condiciones de vida del país, formaban parte de una cotidianidad catastrófica igualmente, porque la cantidad de muertos por enfermedades que había en esas décadas es siniestra y hay que observarlo con cuidado, que se suma, multiplica esa referencia nefasta, la llegada de la gripe al país. Y para cerrar, les dejo esta imagen, es la única, el único espacio, el único sitio que conseguí en una visita que hice al Cementerio General del Sur en 2016 con un curso de estudiantes de la Escuela de Antropología. Esta escultura está en una tumba donde está una persona muerta por la gripe en 1918. La única que conseguí dentro de lo que significa el abandono general del cementerio, que es algo terrible también y que nos hace pensar en la relación de nuestra sociedad con la muerte, pero por lo menos es la que nos alcanza aquí para despedir la conferencia y dejar en la memoria el recuerdo de este desastre tan catastrófico para Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias, Rogelio. Ya tenemos por aquí algunas preguntas de las personas que te están escuchando. Iván Méndez te saluda y te agradece la ponencia y te pregunta que si se ha producido en el país algún otro fenómeno con muertes masivas de al menos 1% de la población. Sí, lo que pasa es que no está asociado a una causa, en este caso, epidémica o pandémica, pero la investigación que llevamos a cabo precisamente con Diana Osuna, mi tesista ahora, con relación a las muertes violentas en el periodo de Chávez, entre 1999 y 2012, solo las muertes violentas por homicidio, resistencia al arresto y las causas de muertes violentas que son oficiales alcanzan el 1% de la población nacional. Así que podemos decir que tienen la fuerza de una epidemia, pero al mismo tiempo, sin duda, no es una causa de fenómeno natural, sino directamente antrópica o social. También te consultan por acá si las
condiciones materiales y tecnológicas de 1918 se podrían equiparar a las actuales? No, no las materiales y tecnológicas, pero sí la condición de pobreza y mala alimentación. Es decir, sin duda, a partir de mitad de siglo, de la década del 50, 40 y pico, 50 en adelante, en Venezuela se transforma materialmente, infraestructuralmente, y se convierte prácticamente de la noche a la mañana en un país urbanizado. Se derrota la ruralidad por la vía demográfica en primer lugar, es decir, hay una gran concentración de población en las ciudades que avanza rápidamente entre la década del 40 y el 60, pero también se va dotando de servicios y de viviendas en mejores condiciones al país, lo cual desde luego no es absoluto, ¿sí? Pero sí cambia esa condición con relación a comienzos de siglo. No obstante, ese cambio infraestructural, material, tecnológico inclusive, si lo vemos en la larga duración, es solamente un momento en la historia de Venezuela. Es decir, lo tenemos presente ahora, perdimos todo eso casi tan rápidamente como lo adquirimos, ¿no? Y la condición de pobreza estructural que tiene Venezuela en el presente, desde luego, es una condición que favorece cualquier tipo, no solo de contagio, sino inclusive de malnutrición, que es capaz de matar a la gente, ¿no? Miguel Ángel Campos envía saludos, los saludamos desde acá y te consulta sobre cómo fue el patrón de dispersión y los cortafuegos en esta pandemia. Fuegos, no tanto. Bueno, hubo algunas medidas, por ejemplo, se suspendieron actos religiosos, en algunos casos asistencia al colegio. Vimos ahí algunas de las medidas que sobre todo podemos identificar para el caso de Caracas, ¿no? Esa junta de socorros que veíamos operó desde Caracas, en Caracas y prácticamente para Caracas. El resto del país, en buena medida, tuvo que arreglársela como mejor pudo. Sin embargo, algunos de los miembros de la Junta y incluso algunos médicos del exterior vinieron a prestar ayuda, pero estamos hablando de aquellas condiciones en las que incluso creo, si mal no recuerdo, que se calcula para la época menos de 1.000 médicos para todo el país. Entonces, ya por ahí podemos entender el desequilibrio que esto representa. Por lo tanto, medidas de control o impedimento de circulación no hubo, y en el caso de que las hubiese, fueron insuficientes. Y el otro caso, yo creo que hay que entender, hay que separar dos cosas importantes desde el enfoque histórico y social e incluso demográfico del problema. Y es la propagación del contagio. Es decir, desde luego que la propagación va de la mano del contagio, pero la propagación la tenemos que entender como una distribución espacial dentro de la sociedad. Es decir, cómo alcanza el virus a llegar desde el puerto hasta Mérida o Táchira, ¿no? Esa forma de propagarse, esa forma de alcanzar grandes extensiones territoriales está directamente vinculada a cómo se comunica y cómo se contacta a la sociedad. Por eso, por ejemplo, uno de los estados que presentó la mayor cantidad de muertes es Trujillo. Y Trujillo está en el corazón del territorio, pero está comunicado por ferrocarril hasta La Ceiba y por el puerto. Por consiguiente, además sabemos que Trujillo es un estado históricamente pobre, ¿sí? Que en ese momento seguramente no estaría boyante y por lo tanto alcanza a una población también con problemas y sin defensa. Esa es una forma de comprender también cómo impacta, ¿no?, esa distribución diferencial
del efecto del contagio y del impacto de la enfermedad, la podemos entender a través precisamente de las condiciones de propagación. Bien, Inés Quintero te pregunta si hay alguna comparación valiosa respecto al comportamiento de la pandemia en Venezuela con otros países en América Latina y si hay algo que destacar como especificidad venezolana en este caso. Sí, bueno, estamos ahora precisamente, les comparto que junto con otros colegas estamos coordinando una investigación para toda América Latina sobre el impacto de esa pandemia. Y la verdad es que hay muchísimas similitudes. Por un lado, la forma en la que se ataca esto es básicamente de ensayo y error al principio, y luego también hay que entender que tanto la propagación como el efecto del contagio es socialmente distribuido. Conseguimos, por ejemplo, que para el caso de Guatemala y El Salvador, la mortandad de indígenas es impresionante, ¿sí? Y tiene que ver inclusive con las actividades económicas de esos países en ese momento que estaban vinculadas, por ejemplo, a las empresas fruteras norteamericanas, ¿no? De las empresas bananeras, por ejemplo, o todas las empresas fruteras norteamericanas, que eran vehículos de entrada y de salida del contagio, y que la mano de obra fundamentalmente es indígena, o inclusive los centros, los núcleos de trabajo eran haciendas que tenían hasta poblaciones indígenas adentro. De allí ese comportamiento que lo podemos explicar precisamente a través de cómo se comportaba económicamente esa sociedad. Por otro lado, hay estudios importantes en el caso de Colombia con relación a la altura, es decir, por el caso de Bogotá es una ciudad más alta, y a la temperatura, que también parecen haber jugado un papel decisivo. En el caso de Venezuela no tenemos esa condición tan determinante como la pueden tener los países andinos. Y una de las cosas que hay que destacar precisamente es que no todos los países tuvieron un registro sistemático del problema. Lo conseguimos en Venezuela a partir de 1919, pero afortunadamente en el caso, por ejemplo, de Argentina o Uruguay, hay registros estadísticos muy precisos. En el caso de México, por ejemplo, pues está la revolución, ¿no?, que viene de impactar sobre todo esto, y por supuesto que el problema de acceso a las fuentes es también muy grave. Así que hay unas condiciones que son similares, otras que son diferentes, pero que dan cuenta más o menos de una característica particular en América Latina con relación a la pandemia. Iván Méndez te hace dos preguntas más. Dice, pregunta socialmente, ¿qué impacto tiene una muerte masiva de tal calibre del 1% en la siguiente generación? Y su segunda pregunta es, bajo el gomecismo, si se creó una infraestructura para atender o la Junta de Socorro trabajó con lo que había. Bueno, en primer lugar, lo que decía, hay que comprender que la sociedad venezolana entera estaba padeciendo miles de muertes por enfermedades cada año, y que esta le suma una cantidad puntual. La tasa de crecimiento de Venezuela para estas décadas es la más baja del siglo. Si en cualquier población la pérdida repentina de un gran porcentaje sin duda va a permitir la recuperación en un par de generaciones más adelante. En el caso de una enfermedad, en el caso de una enfermedad contagiosa que es capaz de diezmar una gran cantidad de población, también va a generar la posibilidad de una recuperación, sobre todo porque los que sobreviven resisten al virus y son capaces de reproducir generaciones resistentes.
En este caso es distinto, o sea, insisto, estamos hablando de que si sacamos al contagio de la influenza, tenemos una sociedad que está muriendo, en el 50% de las muertes al año son producidas por enfermedades contagiosas. Por lo tanto, la recuperación de la población en Venezuela, el crecimiento real de la población va a venir más adelante. Más adelante. Todavía creo, si mal no recuerdo, que en 1950 éramos 5 millones. Es decir, que de 1915 a 1950 se duplica la población, mientras otros países la duplicaban mucho más aceleradamente, ¿no? Y la segunda pregunta con relación a la Junta de Socorros, si trabajó con lo que pudo, determinó medidas importantes para la atención de los enfermos, y logró, por ejemplo, preparar una sala, al menos una sala, en el Hospital Vargas para atender a los enfermos. Al mismo tiempo se preocupó mucho por la gota de leche, por ejemplo, como llamaban, a darle a los niños mejor alimentación y alcanzar también control social, como decíamos. Pero el hecho de que esta epidemia termina por decreto hace que todavía los meses de alto impacto que van a quedar en el principio de 1919, como el hecho de que otros estados lo están padeciendo más adelante, no tengan la atención que tuvo Caracas, más bien privilegiada en relación con los demás, ¿no? Bien, y Mildred Guerrero te pregunta, ¿qué consecuencias tuvo el decreto de finalización de la pandemia en diciembre de 1918? Bueno, no lo sé exactamente. Es decir, que la gente haya retomado las actividades religiosas, por ejemplo, que son uno de los espacios de mayor concentración de personas en el momento. Pero sí, creo que lo que dije antes es, en todo caso, una consecuencia a destacar. El hecho de que se suspende la atención institucional, como la tuvo Caracas en esos meses, y el resto del país queda, no digamos desasistido, pero sí por lo menos más ralentizado en la atención, o menos foco en el problema, ¿no? Creo que ese es el efecto del decreto más importante. Y una pregunta más. Te consultan si la epidemia de viruela que tuvo lugar entre 1964 y 1969 en Venezuela, en términos de mortandad e impacto social, fue mayor que la ocurrida por la influenza, en 1918. No lo sé, no lo sé, no lo he estudiado, no puedo decirlo, no lo puedo decir. Hay estudios, hay estudios médicos para la época, sobre todo concentrados en el problema rural, pero yo no he estudiado el caso, así que no lo pudiese decir. Me quedo, digamos, pendiente ahora de meterle el ojo. Bien, Rogelio. Muchísimas gracias. No. Quiero también agradecer a las personas que nos acompañaron y que se activaron apenas terminaste tu intervención. Les recuerdo que todas las conferencias y actividades que hacemos por esta vía, por Zoom, luego las publicamos en nuestro canal de YouTube, así que si están interesados en luego compartir esta conversación o revisar de nuevo toda la información, los datos que hoy compartió con nosotros Rogelio Altés, podrán consultarlos en nuestro canal de YouTube. También quiero reiterar, quiero hacerles la invitación para el 27 de abril en nuestra próxima conferencia FCU, que estará dedicado al centenario de Clarice Lispector y será dictada por el profesor Jorge Romero León. Rogelio, muchísimas gracias. No, fue muy revelador y grato escucharte. Estaremos viendo, esperemos que pronto nos podamos encontrar. Seguro. Y gracias. No, gracias a ti, Yanira, por favor, un gusto estar aquí y un gusto además compartir con toda la gente interesada y además que también me aportan a mí para mi trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos, feliz tarde y nos vemos en una próxima oportunidad.